No lo quise. Simplemente sucedió. Me vi obligado a demostrar mi inocencia durante mucho tiempo. En la comisaría, durante el interrogatorio, en el juicio. Repetí la misma historia tantas veces que parecía que no estaba viviendo en el presente, sino reviviendo una y otra vez esa pesadilla. Hoy lo reviviré de nuevo, de principio a fin junto a ustedes, porque quiero que la gente sepa que el peligro puede acechar donde menos lo esperamos. No solo de noche en un callejón oscuro, no solo en nuestra casa, sino también en vacaciones. Así que la historia comienza en el momento en que comenzaron mis 2 semanas de vacaciones y mi viaje por los Estados Unidos. Haciendo paradas de 1 o 2 días en el camino, utilizaba la aplicación de Airbnb para encontrar alojamiento. Era conveniente e interesante. No me gustaban los moteles, todos eran igualmente sombríos. Sin embargo, cada vez encontraba opciones de alquiler encantadoras y conversaciones interesantes aquí. Durante ese fatídico viaje por Estados Unidos, decidí quedarme en un pequeño pueblo de California. Mi alojamiento, como siempre, estaba reservado a través de Airbnb. Elegí un pequeño y acogedor apartamento en un edificio histórico que, según las reseñas, ofrecía una hermosa vista de la ciudad. Me gustaban mucho este tipo de lugares. Disfrutaba impregnándome del espíritu del lugar en el que me encontraba, y las casas auténticas eran perfectas para eso. Cuando llegué, fui recibido por el anfitrión del apartamento. Era un hombre de mediana estatura y complexión llamado John. Aunque no podía identificar exactamente qué me incomodaba de él, algo en él me alejaba. Parecía ser una persona bastante desagradable, aunque no había nada inusual en sus acciones. Por supuesto, no tenía argumentos a favor de mis intuiciones, así que consideré que mi comportamiento era demasiado desconfiado. John me mostró el apartamento. Era un pequeño estudio decorado en un estilo antiguo. Todo estaba hecho con gusto y era bastante confortable. Planeaba quedarme allí por un par de días, así que no era exigente. Pero se podría haber quedado más tiempo en un lugar así. En ese momento pensé que definitivamente volvería en el futuro y me quedaría al menos una semana. Mi arrendador era extremadamente cortés. Tal vez era solo cortesía habitual, pero algo en su comportamiento me pareció extraño. Para mí, John era demasiado atento. Parecía que realmente quería que me sintiera a gusto allí. Quedándome solo en el apartamento, desempaqué mis cosas y salí a explorar los alrededores. Me gustaba pasear por lugares no turísticos pero pintorescos. Este pueblo era precisamente así. Un hermoso lago, un bosque profundo cercano. En el centro de la ciudad, pequeñas tiendas, edificios antiguos, plazas acogedoras. Con la puesta de sol regresé a casa. Después de ducharme, cambiarme de ropa y acostarme en la cama, el sueño no llegaba por alguna razón. Mirando por la ventana, noté que desde allí se veía la casa de enfrente. Las ventanas estaban oscuras. Nadie había vivido allí durante mucho tiempo. Durante el día que pasé en la ciudad, tuve la impresión de que había bastantes personas para un lugar así. Era sorprendente ver una casa abandonada, y aún más cerca. Esto me causaba cierta inquietud. Observando la casa vacía, en un momento vi a John parado frente a sus oscuras ventanas, arrastrando algo en una bolsa enorme. Desde mi posición, parecía extraño, incluso inquietante. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Muchos ya estaban durmiendo o intentando como yo. Y aquí estaba este hombre en la oscuridad junto a una casa vacía haciendo algo inexplicable. Además, de vez en cuando miraba a su alrededor, lo que sugería que no quería ser visto. Daba la impresión de que John no era en absoluto quien pretendía ser. Esa noche no me atreví a salir a la calle para ver qué estaba haciendo. Al día siguiente, como si nada hubiera pasado, John se encontró conmigo para desayunar. Al verme, forzó una sonrisa de cortesía y amablemente preguntó cómo había dormido. Tenía muchas ganas de confesar que no había dormido en toda la noche y que lo había estado observando. Sin embargo, me contuve a tiempo, sonreí y le respondí que me había quedado dormido bastante rápido. John pareció creerme. Al menos eso quería pensar. Después del desayuno, volví a pasear por la ciudad. Hacia la tarde, al regresar a casa, vi a un desconocido. Se acercó a mí y se presentó como Kevin. Era un lugareño que vivía al lado de la casa vacía frente a la mía.
Kevin me advirtió que esa noche se había producido un asesinato aquí. Según él, no era la primera víctima encontrada allí. Incidentes similares ya habían ocurrido varias veces. Por eso, la casa no era deseada para la compra. Y un detalle muy importante: todas las víctimas habían sido turistas que alquilaban casas o apartamentos en la zona. Agradecí a Kevin y al llegar a casa, me puse en contacto de inmediato con la policía para contarles lo que había visto esa noche. Después de la llamada, me preparé para dormir. De repente, la puerta de la habitación se abrió de par en par. En el umbral estaba John con la sonrisa de siempre en su rostro. Sin decir una palabra, sacó una navaja afilada de su cinturón. Al darme cuenta de que no tenía a dónde huir, me preparé para la batalla. Nuestras fuerzas estaban desequilibradas. Mi enemigo estaba armado con una navaja afilada. Escaneando la habitación, mis ojos se posaron en una botella de whisky que había abierto la noche anterior y estaba sobre la mesita de noche. La agarré al instante, rompiendo el fondo de la botella para hacerme un arma improvisada. Dado que no tenía la ventaja en fuerza, decidí ser astuto. Realicé movimientos falsos, observando atentamente los movimientos de mi atacante. Hice todo lo posible por mantener la calma, pero era muy difícil. Mis nervios estaban a punto de ceder. Empecé a cometer errores. Además, mis fuerzas iban menguando. En mitad de la batalla, me derribó al suelo. Me defendía como podía de la hoja afilada. Sabía que cualquier error podría costarme la vida, lo que me mantenía en un estado de estrés y alerta. Aún así, dejé pasar un golpe. Todo se volvió borroso frente a mis ojos. Lo vi prepararse para un último ataque. Instintivamente, hice un movimiento, clavando el filo afilado de la botella en el vientre de John. Después de eso, apenas recuerdo nada. Solo su herida sigue grabada en mi mente. Lo miro directamente a los ojos y veo cómo se apaga su vida. El miserable lo merecía. Sin duda, lo merecía. Intento recordármelo a menudo. Aún así, esa sensación de satisfacción y superioridad se quedó grabada en mí para siempre. Me persigue en todas partes, surgiendo desde lo más profundo de mi memoria sin darme descanso. Cuando la policía llegó, todo había terminado. Estaba sentado junto a lo que había sido una persona viva hace poco. Despreciable, peligrosa, pero viva. Y ya no lo está por mi culpa. En el juicio fui completamente absuelto. Por supuesto fue en defensa propia. Por supuesto fue un accidente. Pero esa sensación todavía no me abandona. Y quiero que todo se repita. Cuidado. Cuídense de mí, me dirijo hacia ustedes. Quiero que conozcan el peligro. Quiero que me detengan. Porque yo no podré detenerme. Esta historia cambió mi vida. Perdí la confianza en las personas. Me volví suspicaz y paranoico. Ahora, en mi opinión, todas las personas representaban una amenaza. Me llamo Charlie, tengo 25 años y quiero contarles lo que sucedió. Siempre fui escéptico respecto a las historias de malas experiencias con Airbnb. ¿Por qué alguien alquilaría su casa con la intención de perjudicar al huésped? Era un esquema demasiado complicado que nunca me inspiró confianza. Pero la historia que me ocurrió el año pasado en una casa de un pequeño pueblo cambió mi opinión para siempre. Era un verano caluroso. Llegaron las tan esperadas vacaciones y tuve ganas de viajar un poco por el país. Elegí un pequeño pueblo donde mi abuela solía vivir. Gracias a la aplicación de Airbnb, encontré una acogedora y económica casa en una zona tranquila. Era el lugar perfecto para un merecido descanso. Cuando llegué, me quedé sorprendido por lo hermosa y acogedora que parecía la casa a simple vista. Sin embargo, algo me pareció extraño. Más tarde me di cuenta de que todo parecía congelado en el tiempo. Era como si hubieran capturado el momento más feliz de la dueña de la casa. La propietaria, una anciana llamada la señora White, era muy amable y conectamos de inmediato. Cada mañana preparaba un delicioso desayuno y hacía un café maravilloso. Durante el desayuno solía contarme mucho sobre la ciudad o su vida. Tenía un esposo que solía ser su alegría, pero murió joven. Lo mataron unos matones en la calle que nunca fueron atrapados. La señora White quedó viuda muy joven y nunca volvió a casarse. No tuvieron tiempo de tener hijos.
A pesar de su triste destino, siempre fue amable y sonriente. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. La dueña parecía demasiado atenta y meticulosa. Siempre me preguntaba sobre mi vida. Además, a menudo aparecía de repente frente a la puerta de mi habitación, como si me estuviera vigilando. Yo justificaba esto por su avanzada edad y rarezas. Las primeras 3 noches en la casa transcurrieron relativamente tranquilas. Dormí profundamente, ni siquiera tuve sueños. Solo me dolía un poco la cabeza por las mañanas. En la 4ª noche ocurrió algo extraño. Ese día regresé a casa tarde y casi de inmediato me fui a dormir. En las noches anteriores solíamos charlar y tomar té antes de dormir. Esta vez, el té me esperaba en la mesa. No quería tomarlo, pero tampoco quería ofender a la dueña rechazándolo. Así que vertí el té en el fregadero, enjuagué la taza y me fui a la cama. Me dormí instantáneamente, pero después de un tiempo me desperté por un ruido en la puerta. Parecía como si alguien rascara la puerta suavemente con las uñas. Me dio mucho miedo. ¿Qué podría ser? Esperé sin moverme durante unos minutos, esperando que cesara. Luego, al darme cuenta de que el rascado no paraba, me levanté lo más silenciosamente posible y me acerqué sigilosamente a la puerta. Puse mi oreja en ella y escuché. Era la señora White. Escuchaba su murmullo ininteligible. Parecía estar leyendo algo o rezando, todo mientras arañaba mi puerta con las manos. Me parecía que estaba delirando. Sus susurros se volvían cada vez más fuertes y agresivos, y los arañazos más intensos y estridentes. Esto continuó durante varios minutos, luego cesó abruptamente. Permanecí con la oreja pegada a la puerta, petrificado en un silencioso horror. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo debía enfrentarme a ella ahora? No podía simplemente irme por haberme asustado de una viejecita extraña. Al fin y al cabo, soy un adulto y capaz de defenderme. Con estos pensamientos, decidí seguir adelante y hacer como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, la señora White fue tan amable como de costumbre. Desayunamos y luego me fui a explorar la ciudad como de costumbre. Al regresar tarde, vi de nuevo una taza de té en la mesa. Y entonces lo entendí. Estaba poniendo algo en él. Por eso dormí tan profundamente las primeras noches y me sentía destrozado por las mañanas. Y ayer tuve la oportunidad perfecta de deshacerme de él. Así que ella estaba segura de que lo había bebido. Esta vez decidí vigilar a la anciana loca. No sé qué me estaba dando ni qué hacía por las noches, pero esto podía ser más grave que simplemente las rarezas de una persona mayor con un pasado complicado. Tomé posición en un lugar donde ella no pudiera verme y empecé a observar. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 2 de la madrugada, la señora White se acercó a mi puerta. Llevaba puesta una negra capa con capucha y sostenía un extraño cuchillo en la mano. Tenía un mango inusualmente decorado con algo llamativo, pero en la oscuridad no pude verlo claramente. Pero sí entendí una cosa. Era un cuchillo ritualístico, y aparentemente la dueña de la casa estaba llevando a cabo algún tipo de ceremonia. Todo transcurría igual que la noche anterior. Susurros, aumento de la ira. Solo que esta vez no estaba arañando la puerta con las uñas como había pensado, sino con el cuchillo. Después del ritual, la señora White de repente abrió la puerta de mi habitación y entró con el brazo levantado sobre su cabeza. Se me heló la sangre. Quería sacrificarme. Sin esperar a que estallara en furia y me buscara, sin preocuparme por las pertenencias que dejaba atrás, corrí hacia el coche. Un grito horripilante resonó detrás de mí casi al instante, lo que me impulsó a correr más rápido. Hasta el día de hoy, no puedo encontrar una explicación racional de cómo una mujer no tan joven logró alcanzarme y cortarme la mano con el cuchillo mientras corría. Sentí un dolor ardiente de inmediato. El dolor era demasiado intenso para ser solo un corte de cuchillo. Con dificultad logré alejarme y llegar al coche. Arranqué y aceleré sin demora. El dolor gradualmente se desvaneció, dándome la oportunidad de concentrarme en la carretera. Mientras me alejaba de ese lugar, miré en el espejo retrovisor. Aún me cuesta admitirlo, pero juro que ella corría detrás del coche. No simplemente corría, sino que se desplazaba a una velocidad sobrenatural. En ese momento,
Había algo inhumano en ella. Se asemejaba a un depredador persiguiendo a su presa. Yo me alejaba rápidamente, haciéndola entrar en desesperación. Se detuvo y emitió un grito ensordecedor, que ya no sonaba humano. Algunas noches siento como si lo escuchara a lo lejos. Esa misma noche me marché lo más lejos posible. Conduje toda la noche hasta que se acabó la gasolina. Luego reposté y finalmente decidí ir a la policía. Por supuesto, callé sobre el lado inhumano de la señora White. Solo mencioné el intento de apuñalamiento y las pertenencias encontradas. Cuando la policía llegó a su casa, estaba vacía. Todavía la están buscando. Desde entonces nunca más he utilizado los servicios de Airbnb. Me parece que un encuentro con la anfitriona de esa casa fue suficiente para hacerme evitar alquilar por internet. Esta historia siempre me recordará que incluso una acogedora residencia y la hospitalidad del anfitrión pueden ocultar secretos oscuros. Todas las noches reviso cuidadosamente las cerraduras, temiendo que la señora White me encuentre tarde o temprano. Mi nombre es Margarita. Tengo 19 años. Vivo y estudio en una pequeña ciudad turística en los Estados Unidos. En mi apartamento hay 2 habitaciones. En una vivo yo, en la otra alquilo a través de Airbnb. Es una excelente forma de ingreso pasivo para una estudiante que no trabaja. He estado alquilando la habitación durante casi un año y no he tenido ningún problema con los inquilinos. Todos pagaban, eran ordenados y amables. En general, solo alquilaba a mujeres, tratando de evitar historias desagradables y peligrosas. Hasta este incidente, había tenido éxito en ello. Pero esta vez algo salió mal. Una chica llamada Debbie, aproximadamente de mi edad, se mudó conmigo. Al principio me pareció muy amable. Dijo que había venido aquí por 2 semanas para descansar después de los exámenes. Lo entendí perfectamente, ya que yo también había tenido recientemente exámenes. Los primeros días transcurrieron con normalidad y tranquilidad. Nos veíamos y hablábamos con frecuencia. Comíamos juntas, discutíamos sobre estudios, la ciudad, chicos. Hablábamos de películas y música. En general todo era como entre chicas de nuestra edad. Debbie estaba estudiando gerontología. Contaba muchas cosas interesantes sobre el envejecimiento del cuerpo. También trabajaba a tiempo parcial en un laboratorio. Una vez, Debbie me contó que recientemente en su trabajo habían realizado investigaciones poco comunes. Un científico sugirió que la causa del envejecimiento humano radicaba en un virus con el que todos los humanos estaban infectados desde el principio. Si se lograba extraerlo del cuerpo, existía la posibilidad de volverse inmortal. Yo no tenía mucho conocimiento científico, así que no podía imaginar lo posible que eso fuera. Debbie se rió y dijo que era un completo sinsentido anticientífico. Después comenzaron las rarezas. Debbie se fue volviendo cada vez más distante y retraída. Si al principio ella nunca cerraba la puerta de su habitación durante el día, ahora siempre lo hacía. Preferí no indagar en el asunto. ¿Quién sabe qué le pasaba por la cabeza? A veces las personas simplemente no quieren socializar. Con el tiempo, casi dejé de verla. No sabía exactamente cuándo se levantaba, cuándo se acostaba, cuándo comía. Pero sí sabía que no salía de casa. Escuchaba sus movimientos, oía las puertas, los pasos, la respiración. Me sentía incómoda acercándome o llamándola. Respetaba su espacio personal. Los días pasaban uno tras otro. Al principio, Debbie y yo habíamos acordado 2 semanas de alojamiento. Hoy es el comienzo de la 3ª semana. No sabía cómo actuar. Cada vez me paraba frente a su puerta, indecisa para llamar. Finalmente escribí una nota y se la deslicé bajo la puerta. A la mañana siguiente encontré una cantidad idéntica a la semana anterior en la mesa de la sala. ¿Quería quedarse 2 semanas más? Está bien, que así sea. Mientras más tiempo pasaba, más crecía mi ansiedad. Había una persona viviendo en mi apartamento que no veía. Esto era anormal. Además, notaba que los pasos de Debbie se volvían cada vez más pesados y lentos, su respiración más trabajosa, como si hiciera un gran esfuerzo. No entendía qué le pasaba a mi vecina. ¿Necesitaba ayuda? Pero algo me detenía de actuar con determinación. Seguía escuchando sus pasos y suspiros cada día y no hacía nada.
Pero esto no está bien. Han pasado 2 semanas más. Debbie se movía aún más lentamente y salía de su habitación con menos frecuencia. Empecé a sentir que me estaba volviendo loca. Además, pronto comenzarían mis clases. Necesitaba hablar con mi vecina y pedirle que se fuera. Casi había olvidado lo bien que estaba antes de que ella llegara. Y finalmente, llegó el día en que me descontrolé y no pude contenerme más. Ignorando todas las normas de cortesía, decidí acercarme decididamente a la puerta de Debbie y golpeé. Una vez, luego otra vez, sin respuesta. No me quedaba otra opción que abrir la puerta e entrar. Y así lo hice. Entré en una habitación aparentemente normal, igual a como la había alquilado, solo que estaba desordenada y sucia. Pero no vi a Debbie. O más bien, lo que vi no era ella. O sí lo era. Sentada de espaldas a mí en una silla junto a la ventana, había una anciana encorvada. La llamé, pero no respondió. Así que me acerqué y la toqué en el hombro. La mujer se volvió hacia mí. ¡Era Debbie! Vieja, consumida por los dolores de la edad, con la cara arrugada, pero era definitivamente ella. ¿Qué? ¿Cómo? Me horroricé y me llevé las manos a la boca. Con dificultad, Debbie enfocó su mirada en mí. Luego, al darse cuenta de quién estaba frente a ella, el miedo se reflejó en sus ojos. «¡No, no me toques! ¡No te acerques!», gritó con una voz anciana y chillona. Salí corriendo de la habitación y cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía desbocado. Todo se oscureció ante mis ojos. ¿Qué acababa de ver? ¿Qué debía hacer ahora? Desesperada, marqué el 911 y dije que había un extraño en mi casa. Cuando llegó la policía, confirmaron que Debbie había fallecido de causas naturales. Según la investigación, tenía más de 100 años. Los documentos en los que lucía como cuando había alquilado la habitación fueron llevados para su análisis. Este caso todavía está siendo investigado. Pasó una semana. Regresé a mis estudios. Todo volvió a la normalidad. Aún no había alquilado la habitación. Quería descansar de los inquilinos. Una vez, cuando asistía a una conferencia, una amiga de la universidad me preguntó qué me pasaba en la cara. Confundida, saqué un pequeño espejo y me vi en él. Mi rostro estaba cubierto de arrugas. Pasó un mes. Cada día me resultaba más difícil levantarme de la cama y las arrugas se hacían cada vez más evidentes.